Buenos días, hermanos. No se podría haber hecho mejor introducción, la verdad. Y efectivamente, en esta mañana venimos a reprender, corregir y exhortar. Algunos piensan que me he puesto el traje por eso, y un poquito sí. Un poquito sí, pero no tengáis miedo, porque como bien ha dicho nuestro hermano, el primero que ha sido corregido y exhortado he sido yo. Y es así, cuando abrimos la palabra, cuando tenemos que preparar un sermón, los primeros exhortados, los primeros bendecidos también, somos los que estamos preparando la meditación en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios y seguimos con la meditación en esta preciosa carta del apóstol Pablo. Capítulo 4, versículos del 17 al 32. La lectura es bastante larga, yo estaba asustado cuando iba preparando el sermón y como no me vais a dejar estar 2 horas, ¿verdad? ¿No? Entonces voy a centrarme sobre todo en la primera parte, hasta el versículo 24. La segunda parte va a ser una vista de pájaro, porque necesitaríamos realmente mucho más tiempo para verlo en profundidad. Pero espero que sea de bendición para todos, como lo ha sido para mí también. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, aunque sería más correcto poner inmoralidad, se entregaron a la inmoralidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos concedes de estar juntos, reunidos en nombre de Cristo, para meditar en tu santa palabra, para levantar alabanzas a tu nombre, Señor. Y te pedimos, como bien decíamos en el estudio de esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos enseñe en esta mañana, Señor. Que no sean mis palabras, sino que sea la autoridad de tu palabra la que se exponga hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El domingo pasado, hermano Marc nos dirigió en la meditación de la primera parte del capítulo 4, donde el apóstol Pablo dedica unas palabras de exhortación a la Iglesia para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, para que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y también nos recordaba que el Señor nos dio dones a cada uno de nosotros para el crecimiento y edificación de la Iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo.
Y ahora en esta segunda mitad del capítulo nos presentará el cambio de vida que debe experimentar cada creyente. Un contraste, un giro de 180 grados en la vida de aquellos que están sin Dios y la vida de aquellos que queremos seguir al Señor Jesucristo, esa nueva naturaleza que debemos desarrollar los creyentes. Y en el versículo 17 ya nos exhorta: no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si os acordáis, en la introducción de la carta a los Efesios, ya hace unos cuantos meses, dijimos que Éfeso era una ciudad de cultura helénica, griega, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que era cuna del paganismo y de muchas filosofías, muchas ideas extrañas y diferentes. Y esa era la realidad que rodeaba la iglesia de Éfeso y con la que se encuentra el apóstol Pablo. Y algunos hermanos de Éfeso continuaban viviendo como los otros gentiles, como sus conciudadanos. Seguían tomando como guía para sus vidas filosofías, ideas contrarias al Evangelio de Jesucristo, y cambiaban la verdad de Dios por razonamientos humanos. Y Pablo describe esta conducta de los gentiles en 3 puntos, versículos 17 y 18. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, no tienen luz, no tienen claridad. Y tercero, ajenos a la vida de Dios. Pablo nos dice que estas 3 características son el estilo de vida de estos gentiles que viven sin Dios, lejos de Él, y son consecuencia de la ignorancia. No conocen a Dios. Y no conocer a Dios es consecuencia también de un corazón endurecido, un corazón rebelde, un corazón que no quiere escuchar la voz de Dios, un corazón que no quiere arrepentirse de su pecado, que no escucha la corrección. Y eso da como resultado una persona ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. Y esa persona se va a ir alejando cada vez más de su Creador. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 2, versículo 5: «Mas por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la manifestación del justo juicio de Dios». Aquel que tiene un corazón rebelde contra Dios, en vez de hacerse tesoros en el cielo, que es a lo que estamos llamados los creyentes, ellos están atesorando la ira de Dios, el juicio de Dios que va a ir contra ellos. Y en el versículo 17 nos empieza a hablar de esta primera característica, la vanidad de la mente. Aquí se refiere Pablo a que los gentiles apoyaban su vida en su propio intelecto, en sus propios razonamientos. Hace bastantes años, cuando era más joven, vivíamos en Mallorca y recuerdo que los jóvenes teníamos por costumbre jugar a ping-pong en la iglesia. Y mi hermano Samuel, que era muy jovencito, no le digáis que os estoy explicando esto, esto queda entre nosotros. Mi hermano Samuel, que era muy jovencito, no sabía jugar demasiado bien a ping-pong y se limitaba a golpear la pelota. Y no controlaba dónde iba la pelota. Claro, los que ya éramos un poco más mayores y queríamos jugar un poco bien, le decíamos: Samuel, por favor, juega bien. Y él decía: dejadme, es mi estilo. Y así, y aún se lo recordamos hoy en día, Así vive la sociedad hoy en día. Cada cual según su estilo. Nadie puede criticar, nadie puede alzar la voz, nadie puede llamar la atención, nadie puede decir que hay que seguir las normas, porque ya no hay normas. Cada cual vive según su estilo. Y Dios nos advierte en diversas partes de la palabra del peligro que esto encierra. Como dice el libro de Proverbios, Proverbios 3, 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y la tendencia natural del ser humano es esta, confiar en el propio criterio. Yo sé, es mi estilo. Y basamos nuestras acciones en nuestra propia opinión. Así sucedió desde el principio. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Y vio la mujer, Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto. Fue engañada, sí, pero tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual así como ella comió. El ser humano antepuso su propio criterio al mandato de Dios. Como describe Pablo aquí, actuaron en la vanidad de su mente. Dios, no me molestes, este es mi estilo. Y evidentemente nosotros no somos mejor que Adán y Eva, tampoco somos mejores que los hermanos de Éfeso, la sociedad del siglo XXI y lo que es peor, los creyentes, la iglesia del siglo XXI, seguimos menospreciando la ley de Dios. Anteponemos nuestro criterio a su voluntad y muchas veces nos justificamos poniendo nuestro razonamiento por delante de la palabra de Dios y le decimos a Dios, Dios, no me molestes, es mi estilo. La Biblia enseña que no debemos unirnos en yugo desigual y nosotros nos justificamos diciendo, lo importante es el amor. La Biblia enseña que no debemos robar y nosotros pagamos en negro defraudando Hacienda. Y decimos, y nos justificamos. Claro, como el Estado abusa, pues así compensamos la balanza. Nos justificamos. Y el Señor nos recuerda nuevamente, no andéis como los gentiles en la vanidad de la mente. La segunda característica que el apóstol describe aquí es el entendimiento entenebrecido. Esta acción es resultado de un corazón duro, un corazón rebelde, una mente que vive dando la espalda a Dios. Como también Pablo describe en la carta a los Romanos, pues habiendo conocido a Dios, y es muy importante esta primera parte, esa gente habían conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Le dieron la espalda a Dios. Dios se había revelado y le dieron la espalda. Que no caigamos en eso, hermanos. Y los creyentes de hoy en día muchas veces caemos en errores similares. Queremos entender a Dios. Queremos entender su carácter. Y como queremos entenderlo sí o sí, lo que hacemos es rebajar el carácter de Dios, la verdad bíblica, a aquello que nosotros somos capaces de entender. Como dice el hermano y predicador Josías Grauman, cuando un creyente dice, yo creo que Dios, estás rozando la idolatría. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de estar haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Estamos rozando el error de hacer un Dios a nuestra medida, a lo que yo llego a entender, en vez de ser nosotros conformados a la imagen de Cristo. Y habrá muchos aspectos y atributos de Dios y aspectos de la palabra que no llegaremos a entender. No los llegaremos a entender, según nuestra lógica. Pero debemos pedir fe y ser fieles a la verdad que encontramos en las Escrituras. No podemos rebajar la verdad y la enseñanza de Dios. Eso genera ignorancia, oscuridad de mente. ¿Y cómo se combate eso? Con estudio de la palabra, con oración. Pidamos al Señor claridad para que nos enseñe las Escrituras. Pidamos al Señor que el Espíritu nos revele lo que está aquí escrito. Y hay muchos pasajes que la palabra nos da referente a esto. El apóstol Pablo escribe a los colosenses, si queréis acompañarme, por favor, Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Dice así la palabra: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que crezcamos en el conocimiento de su voluntad y en el conocimiento de Él, de su persona, de su carácter. Y el tercer aspecto que nos destaca de esta vida que se aleja de Dios, que es rebelde, versículo 18, ajenos a la vida de Dios. La tercera característica es esta: vivir
alejados no solamente de Dios, sino de la vida espiritual que Dios ofrece. Vivir alejado de Dios es rechazar su voluntad, rechazar su ley, rechazar sus propósitos y como consecuencia viven alejados de las bendiciones espirituales y de la vida espiritual que el Señor nos da. Como describe Pablo también a la carta a los Romanos, destituidos de la gloria de Dios, lejos de todo lo que Dios puede ofrecernos. Y esta es la condición del ser humano caído, por propia voluntad. Y esta separación conduce al ser humano, nos dice el versículo 19, insensibilidad. Después que perdieron toda sensibilidad, pérdida del respeto al prójimo, a los bienes del prójimo. Esta semana hemos escuchado en las noticias, lamentablemente, 6 asesinatos por las personas que en teoría eran las que más amaban a sus esposas o a sus hijos. Terrible. El ser humano sin Dios llega a perder toda sensibilidad, todo afecto natural. Estar separado de Dios conduce al ser humano a la inmoralidad extrema, nos dice Pablo aquí. Pierden temor a las consecuencias de sus actos. No hay autoridad superior a quien rendir cuentas y por lo tanto no hay temor al castigo. Se desvanecen los límites, se desvanecen las normas y lo único que impera es el placer, el deseo. Eso es lo que rige el mundo, el deseo propio, el placer. En 1995 se inauguró un parque de atracciones bastante famoso, PortAventura. En 1995, yo cuando lo leí digo, hace unos añitos ya, algunos de vosotros no estabais. Y habían montado un parque espectacular, donde el gran reclamo era una montaña rusa realmente impresionante. Y daba respeto subirse, se llamaba Dragon Khan. ¡Wow! Velocidad punta de 110 kilómetros por hora. Pero la gente empezó a acostumbrarse a esa velocidad, a esos loopings. Y tuvieron que reinventarse para que la gente no se aburriera. Y en 2007 inauguraron el Furious Baco, que va de 0 a 135 kilómetros hora en tan solo 3 segundos. ¡Wow! Pura adrenalina. Pero volvió a suceder lo mismo. Al poco tiempo la gente ya se había subido tantas veces al Furious Baco que se aburrían. Así que en 2012 instalaron el impresionante Shambhala, que va igual, 135 kilómetros por hora, pero tiene 78 metros de altura. ¡Wow! La más alta de Europa en aquel momento. Impresionante. Pero también se quedó corto. La gente se empezó a aburrir. Así que en 2017 inauguraron Ferrari Land, con la atracción estrella de 180 kilómetros por hora. ¡Buah! Yo no me he subido todavía, ni ganas. No sabemos dónde está el límite, pero creo que de aquí poco el Dragon Khan estará en la zona infantil. ¿Dónde está el límite? Pues hermanos y amigos, la vida inmoral del ser humano es como un parque de atracciones. La vida inmoral del ser humano sin Dios es como un parque de atracciones, donde el objetivo y los referentes son las emociones, el placer, la adrenalina. Y con el tiempo todo se vuelve aburrido y crece la frustración y el desencanto y se tienen que buscar nuevas emociones hacia el mal, evidentemente. Depravadas, así lo describe Pablo en el versículo 19. Se han entregado a la sensualidad, a la inmoralidad, para cometer toda clase de impurezas, con avidez, es decir, un deseo insaciable de más. La gente necesita más y más y más. Y así vemos nuestra sociedad, cada vez más depravada. Así vive la sociedad que nos rodea, hermanos y amigos, alejada de Dios, ofuscada en sus propios razonamientos, poniendo ellos mismos el baremo de lo que es bueno y de lo que es malo, según les conviene, según el placer, según lo que les satisface. Y además, sin remordimientos,
porque no haya una autoridad superior que los controle. No hay límite, no hay castigo divino. Y están montados en una montaña rusa de inmoralidad que cada vez acelera más. Y Pablo nos exhorta en el versículo 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros, hermanos, no os podéis subir a esa montaña rusa de inmoralidad, de depravación. El apóstol Pablo usa también esta expresión para referirse a la predicación, porque dice, no habéis aprendido así a Cristo. No está hablando de aprender de Cristo, sino a Cristo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol nos habla de la predicación y dice, ¿nosotros predicamos de Cristo? No, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y hay una diferencia notable. No se trata de predicar de Cristo como si fuera una información. De igual forma, nosotros no hemos aprendido de Cristo como si fuera únicamente recibir una enseñanza teórica. No es información. Nosotros predicamos a Cristo como algo vivo, no algo teórico. Nosotros no hemos aprendido de Cristo, hemos aprendido a Cristo, porque lo que vino a morar en nosotros no eran lecciones de moral, sino que era el mismo Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos oído a Cristo, hemos aprendido a Cristo, hemos recibido a Cristo. Alguien escribió acertadamente, nuestro Padre Celestial está interesado en que seamos conformados, no informados. Nosotros no estamos llamados a ser informados de la ley de Dios o de Cristo, de la persona de Cristo. Nosotros debemos ser conformados, hechos a la forma de Cristo Jesús. En ese sentido, Pablo nos acerca a esta necesidad. Debemos ser transformados según la imagen y la persona de Cristo. Pero no se trata de imitar a Cristo Jesús como un modelo perfecto de moral, como si nosotros fuéramos actores que debemos interpretar un papel, vamos a imitar a Jesús. No se trata de eso, se trata de ser transformados por el poder del Espíritu Santo para que cada vez más nos parezcamos a la persona de Cristo Jesús. Debemos ser transformados en Él, en su carácter. Y Pablo nos expone 3 acciones principales para desarrollar una nueva vida en Él. Versículo 22. A partir de aquí nos habla de despojarnos, renovarnos y vestirnos. Vamos a intentar desgranar estos 3 aspectos. Versículo 22. Despojaos del viejo hombre. Aquí Pablo hace referencia a la vida antes de conocer a Cristo, esas prácticas pecaminosas, y así lo describe, la pasada manera de vivir. Y es lo que debemos plantearnos los creyentes. ¿Realmente es una pasada manera de vivir? ¿Ha pasado? ¿Nosotros cuando hablamos de nuestro pecado hablamos en pasado? ¿O es un presente demasiado recurrente? Si hemos conocido a Cristo Jesús, ya no podemos vivir como lo hacíamos. Si os acordáis, empieza en el capítulo 2 el apóstol Pablo a exhortarnos al respecto. No podemos vivir arrastrados por la corriente de este mundo. Eso era cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente del mundo. También el capítulo 2, siguiendo los deseos de la carne, distorsionados por el diablo, por el pecado. Y ahora aquí nos habla de en la vanidad de la mente, alejados de la voluntad de Dios. Eso era la pasada manera de vivir. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos pecados que hay en nuestra vida. Ese pecado recurrente, ese pecado con el que tenemos que lidiar, batallar cada día. Que nos persiguen, que nos tientan. Y Pablo nos exhorta y nos dice, despojaos. No es un consejo. No os está diciendo, os recomiendo que os despojéis. No es una sugerencia, ¿sería bueno que os despojarais? Es una orden, es una urgencia, es una necesidad para el creyente.
En más de una ocasión, cuando voy al trabajo, prontito por la mañana, en más de una ocasión, y seguro que a más de uno de os ha pasado, voy pensando en muchas cosas y sin darme cuenta y sin ser demasiado consciente, llego al trabajo. Y, ¡ay!, ¿ya he llegado? Y conduce uno por inercia prácticamente. Dicen que es peligroso, pero bueno, debo tener un piloto automático. Y realmente uno conduce por inercia, la mente no está totalmente centrada en el camino que estás haciendo. Y de forma similar, Pablo nos dice que la mente estaba viciada. Versículo 22. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La práctica del pecado ha sido tan habitual en nuestra vida, es tan habitual en nuestra vida, que como no estemos concentrados, nos vamos, nos arrastra. Lo hacemos incluso sin pensar. Podemos llegar a pecar por inercia, porque está interiorizado en nosotros. Y por esta razón Pablo nos invita a renovar esa mente viciada. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mejor manera de renovar o restaurar una cosa que está dañada es retirar por completo aquello que no está bien. Hay que retirar. Cuando tienes que restaurar un mueble hay que usar decapante, sí o sí. Hay que quitar el barniz o la pintura vieja. Hay que decapar, hay que rascar, hay que pulir, hay que aplicar sellador. Para renovar la mente hay que vaciarla de todo aquello que es dañino, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y a veces hay que rascar y pulir nuestra mente. Y llenarla de aquello que agrada al Señor. Pablo lo explica en el primer manual de mentalidad positiva de la historia. Sabéis que hay un manual de mentalidad. Ahora se ha puesto muy de moda eso de mentalidad positiva y tal. Eso estaba inventado ya, si el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 hasta el 8. Este es el primer manual de mentalidad positiva. Filipenses 4, 4. Dice así la palabra del Señor, dice así el apóstol: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y está en exclamación. Regocijaos, hermanos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y aquí viene donde nos da la instrucción para la renovación de nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y con eso vamos a ir retirando todo lo que es dañino de nuestra mente. En esto pensad. En este pasaje Pablo presenta una serie de pasos para renovar la mente. Primero, busca el gozo del Señor en su obra, en su salvación, en las bendiciones que Él nos da. Regocijaos en el Señor. ¿Acaso no hay motivos para el gozo, los que estamos en Cristo? Amén. Segundo, presentar todo en oración al Padre, aquello que os angustia, peticiones, acciones de gracia, todo, preséntalo en oración. Si el apóstol Pablo estuviera en el siglo XXI, ya hubiese sacado camisetas de merchandising. Keep calm and pray. Presentarlo todo en oración. Y por último, pensar y llenar la mente de todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. De esto tenemos que llenarnos. Aquí ya no caben los chismes, las difamaciones, las murmuraciones, las críticas, las burlas. Fuera, fuera con todo eso, hermanos. Versículo 24. Una vez hemos podido limpiar y renovar nuestra mente viciada,
en todas esas prácticas que no glorifican a Dios, Pablo nos invita a vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de la nueva naturaleza que el Espíritu está haciendo en nosotros, vestirnos conforme a la persona de Cristo Jesús. Imagina que has acabado una actividad física intensa, como la reunión de jóvenes de ayer, que me parece que fue intensa, ¿no? Un partido de vóley, o que has hecho una maratón, o un paseo largo por la montaña, lloviendo y todo lleno de barro. Llegas a casa, cansado, te das una buena ducha relajante, no muy larga porque hay que ahorrar agua, pero lo suficiente para renovarte, ¿eh? Después sales de la ducha, te secas, te pones esa crema hidratante que tanto os gusta a algunos, de olor a coco o de almendra o de no sé qué, te perfumas, estás como, dices, estoy como nuevo. Y después te pones la ropa sudada, llena de barro, húmeda y apestosa. Te vuelves a poner la misma ropa que llevabas. ¿Es ilógico? ¿Verdad que sería ilógico? Vale, pregunto, ¿y qué hacemos cada lunes? Venimos aquí, nos renovamos, alabamos al Señor y salimos que casi olemos a nubes celestiales. Y mañana lunes me vuelvo a poner la ropa sudada y apestosa y vuelvo a las prácticas de siempre: chisme, difamación, pecado. Volvemos a las viejas prácticas, a los malos vocabularios, a los malos pensamientos, a los hábitos que el viejo hombre hace por inercia. Es tan ilógico como ponerte la ropa sudada después de ducharte, pero lo hacemos, lamentablemente. Y el Señor nos exhorta: renovaos y vestíos del nuevo hombre, no del viejo, del nuevo hombre. Junto con la renovación debe haber un cambio de actitud, un cambio de hábitos. Y en el pasaje paralelo que encontramos, sabemos que la carta a los Colosenses es prácticamente paralela a Efesios. Pablo nos presenta la necesidad de una renovación constante, día a día. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovarse no es una acción puntual del creyente. Renovarse no es un consejo para los domingos o para un día de la semana. Renovarse no es como quien coge el coche y lo lleva al taller. Bueno, cámbiale los filtros, cámbiale el aceite. No es una acción puntual. Renovarse es una práctica diaria para que el diablo no nos arrastre de nuevo a la corriente de pecado de este mundo. Y mientras renovamos nuestra mente, nuestras prácticas, debemos adquirir nuevos hábitos. Debemos adquirir nuevos hábitos, nuevo estilo de vida conforme a la naturaleza, como decía Mar la semana pasada, como es digno a la vocación a la que fuisteis llamados. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la persona y carácter de Cristo Jesús. Esto es el proceso de santificación del creyente. Empieza en el momento de la conversión, pero es un proceso continuo durante toda nuestra vida sobre esta tierra. Un proceso de lucha contra el pecado. Como el Señor dijo en Levítico, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Somos llamados a vivir como es digno de esta nueva condición, de esta nueva naturaleza. Y el poder para obedecer está en nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo de la promesa. El poder para vencer la tentación, para vencer al pecado, para adquirir estos nuevos hábitos, lo tenemos, hermanos. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Si queréis acompañarme, 1 Corintios 10, 13. Esto es un versículo que debemos grabar a fuego en nuestra mente. A mí me lo explicaron de adolescente, cuando lo leí dije, qué complicado va a ser pecar y recordar este versículo a la vez. Y es una lucha del creyente.
Escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de decir, uy, es que era más fuerte que yo. Cuando hemos caído en pecado, esta tentación era más fuerte que yo. Y dice la palabra, dice, mentira. Mentira. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, cuando caemos en la tentación, en el pecado, es porque queremos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí, lo que les está diciendo a los corintios, porque nos dejamos llevar por la corriente del pecado. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos las fuerzas necesarias y el Señor nos dará las fuerzas y la salida para vencer a la tentación y al pecado. Cuando pecamos es porque queremos. Hermanos, debemos estar concentrados en nuestro día a día, no conducir como yo que voy por inercia, sin concentrarme, renovando nuestra mente, llenándola de todo aquello que edifica, y cuando nos sintamos tentados, recordar este versículo. Me vais a maldecir por ello. Recordemos este versículo. Cuando estemos tentados, el Señor nos da las fuerzas y la salida para poder soportar. En los versículos finales, y tranquilos que voy a ser muy breve, en los versículos finales del 25 al final, Pablo nos muestra a modo práctico el nuevo estilo de vida que debemos adoptar. Nos va a poner una serie de ejemplos y muy importante ver el objetivo que nos está marcando aquí. El primero que nos dice, versículo 25, desechar mentira y hablar verdad. Hombres, seguro que estáis preocupados. Cuando tu esposa llega de la peluquería y lleva en la cabeza algo que no sabes si es que ha perdido una apuesta o es que ha llegado carnaval, vosotros decir siempre, cariño, estás muy guapa. Eso no está catalogado como mentira, eso es supervivencia, ¿vale? Eso es instinto de supervivencia. Al margen de eso, yo creo que es la única excepción, ¿vale? Pablo nos presenta que debemos hacer un giro de 180 grados en nuestra conducta. Un giro de 100, y nos pone una serie de ejemplos, pero todos tienen el mismo motivo y el mismo objetivo. Nos está exponiendo que el motivo de ese cambio no es nuestro bienestar, no es tener una conciencia tranquila, sino que es el cuidado de la Iglesia. Fijaos lo que nos dice, desechar la mentira, hablad la verdad, un giro de 180 grados, ¿para qué? ¿Para sentirme bien? ¿Para decir, Señor, ves, te estoy obedeciendo? No, porque somos miembros los unos de los otros. Ese es el motivo, ese es el objetivo, porque somos miembros los unos de los otros. Imaginemos un cuerpo donde los miembros se empiezan a engañar. Los ojos empiezan a engañar al cerebro y cuando viene un peligro, los ojos no se lo dicen al cerebro y lo atropella el coche. O cuando hay un peligro y los ojos están diciendo, oye, que hay un peligro, las manos se quedan abajo, no protegen y el cuerpo es golpeado. El cuerpo siempre se va a ver afectado cuando los miembros no trabajan coordinados, en armonía, cuando los miembros se mienten los unos a los otros. Y en cuanto a la Iglesia pasa exactamente igual. Cuando se introduce la mentira, la difamación que destruye al hermano, los comentarios, los chismes, las murmuraciones, todo eso crea enemistad en vez de fraternidad, crea división en vez de unidad. Y es como un cuerpo que se autodestruye porque los miembros se están mintiendo los unos a los otros. Y hermanos, Pablo nos dice, esa no puede ser la dinámica del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor. Estamos llamados a velar por la Iglesia, por los hermanos. De igual modo, en el resto de conductas pecaminosas que se alejan de la voluntad de Dios, que encontramos en los siguientes versículos, airaos, pero no pequéis. Una ira descontrolada, desmesurada, que busca la venganza en vez de la justicia. Una ira que busca satisfacer el propio orgullo en vez de la gloria de Dios. Y alguien pensará, ¿se puede glorificar a Dios con la ira? Por supuesto, claro que sí.
ira contra el pecado, ira contra la injusticia. Jesús mismo nos deja el ejemplo cuando tira por suelo las mesas de los vendedores que estaban traficando, que estaban comerciando dentro del templo, aquellos vendedores usureros. Jesús buscaba la gloria de Dios, no era una ofensa personal, no buscaba la justicia por su mano, él buscaba la gloria de Dios. Pablo también exhorta a aquellos que tenían por costumbre robar para que cambien sus hábitos. Y les dice, no robéis. ¿Y ya está? No. Dice, trabajad. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero honradamente? No, el objetivo final es para que tengas con qué ayudar al hermano, al prójimo, al necesitado. Todo es en beneficio de la Iglesia del Señor. Toda acción que se aparte de este objetivo, que es cuidar de la Iglesia del Señor, toda acción que se aparte de este objetivo es una afrenta contra el Espíritu Santo. Y aquí nos lo detalla en el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. En griego, lupeo, que significa afligir, pellizcar, causar dolor al Espíritu. Esta expresión es similar a la que encontramos en 1 Tesalonicenses 5. No apaguéis al Espíritu Santo. Cuando no dejamos que el Espíritu se vea en nuestro comportamiento y por el contrario estamos haciendo todo lo que sabemos que está mal, que no es digno de los hijos de Dios, estamos apagando, estamos contristando al Espíritu Santo del Señor. El objetivo común de la Iglesia, hermanos, debe ser llegar, como veíamos en el versículo 13, semana pasada, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí vamos a llegar juntos. Es un objetivo común de la Iglesia, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el Señor nos dio los dones a través del Espíritu, para edificarnos mutuamente, para crecer juntos. Así que, hermanos, meditemos en qué forma estamos caminando. ¿Seguimos las viejas prácticas o realmente nos estamos renovando y vistiendo del carácter de Cristo? Que nuestra forma de actuar esté siempre guiada por el Espíritu del Señor, hermanos, buscando el crecimiento y la bendición de esta su Iglesia. Amén. Que el Señor os bendiga.